Buenas noches, queridos hermanos. Espero que estén bien en esta noche. Vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 13. Y tristemente es el fin de Nehemías. Este es uno de mis libros favoritos de la Biblia y ha sido un gran placer compartir este libro con ustedes. Espero que haya sido de bendición, espero que lo hayan podido de pronto ver de un diferente punto de vista y poder aprender y entender las aplicaciones que tiene este libro tan poderoso para nuestras vidas hoy. Vamos a resaltar un poquito del pasado de Nehemías, de los últimos capítulos que hemos estudiado. Si no los han visto, les animo que vayan a nuestra página de Facebook y miren los diferentes videos que hemos subido. Ahí están todos los videos de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 13. Les pido disculpas por mi voz, estoy un poquito enfermo y me estoy recuperando apenas ya el segundo día, ya recuperándome. Pero antes de empezar, ¿por qué no oramos juntos? Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor, que aún en medio de las dificultades, Señor, sabemos que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta noche y pedimos, Señor, que tú uses este tiempo para hablar a nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nuevamente les digo, estamos en Nehemías capítulo 13 esta noche. Pero el libro de Nehemías es una poderosa historia de visión, de liderazgo, de perseverancia, de renovación espiritual. Nehemías era un copero judío al servicio del rey Artajerjes en Persa, pero se sintió profundamente conmovido por las murallas y porque escuchó que el pueblo estaba en ruina y en vergüenza, y también de la decadencia espiritual del pueblo. Pero con el favor de Dios, Nehemías regresó a Jerusalén y lideró la reconstrucción de las murallas del capítulo 1 al capítulo 6. Pero más adelante, Nehemías se enfocó en restaurar la integridad espiritual y la identidad del pueblo y la fidelidad al pacto entre el pueblo y Dios, de los capítulos 7 al 12. En el capítulo 12 vimos una gran celebración. Como les dije la semana pasada, se puede decir que el capítulo 12 era el clímax o la culminación de todo el libro, porque terminó en un punto muy alto. Me hubiera gustado que el libro de Nehemías terminara en el capítulo 12, pero desafortunadamente continuamos al 13. Yo creo que es muy chistoso porque normalmente la gente dice, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por los hombres, fue escrita por un hombre, ¿qué me voy a poner atención a eso? Pero lo chistoso es que podemos ver que el Espíritu Santo fue la inspiración en cada uno de estos libros. ¿Sabes por qué? Porque ningún hombre terminaría una historia en una mala forma, ¿cierto? Terminaría con el bang, terminaría con las mejores noticias. De la misma manera que nosotros hoy en día solo posteamos lo mejor en las redes, ¿cierto? Sabemos que tristemente terminamos de no tan buena historia. Pero nuevamente les digo, en el capítulo 12, las murallas fueron dedicadas con mucho gozo y adoración y gratitud. Pero el capítulo 13 nos deja una lección muy seria. Después de la ausencia de Nehemías, porque Nehemías regresa a Persa, al rey Artajerjes, él dijo que iba a regresar, ¿te acuerdas? En el primer capítulo el rey Artajerjes le dijo, Nehemías, yo te dejo ir, pero ¿cuándo vas a regresar? Así que sabíamos que este día iba a venir donde Nehemías tenía que regresar al rey, a rendir cuentas, de pronto a darle la historia de lo que sucedió. Pero después de que el pueblo volvió a caer en compromiso y pecado. Qué triste es eso, que se va el líder,
Es como cuando se va el profesor del salón y vuelve el salón en un caos. O se van los papás de la casa y se vuelve una jungla esa casa. Lo mismo pasó. Pero se acuerda, lo mismo pasó cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y Aarón se quedó allá y dijeron, pero se fue Moisés, y se volvieron locos el pueblo y hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo como un ídolo. Pero qué triste es eso. Pero nos muestra también algo muy profundo, capítulo 13, que las murallas físicas pueden ser reconstruidas muy rápido, pero las murallas espirituales de nuestra vida requieren vigilancia, requieren dedicación, requieren perseverancia, requieren atención constante. La decadencia espiritual ocurre cuando el pueblo de Dios descuida su palabra y cuando permitimos influencias, ¿cierto? Se dicen influencias mundanas que entren a nuestra vida. Este capítulo se divide en 3 puntos. Nuestro primer punto es: protege la casa de Dios. Nuestro segundo punto dice: honra el día del Señor. Y nuestro tercer punto es: protege a la próxima generación. Nuestro primer punto, protege la casa de Dios. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 13. Dice: ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje donde dice que jamás se debe admitir a un amonita y a un moabita en la asamblea de Dios. El pueblo está expuesto de nuevo a la palabra de Dios. Y qué bueno, aquí empezamos bien, ¿cierto? Que aún se está leyendo la palabra de Dios, ¿ok? Porque sabemos que la lectura pública trae convicción y conciencia. Me encanta esto porque también nos dice aquí muy fácilmente que estaban leyendo, y la porción de escritura que estaban leyendo era Deuteronomio 23, versículo 3 al 6. Si quieres tomar nota, Deuteronomio 23, del 3 al 6, donde la ley prohíbe la entrada de los amonitas y de los moabitas. Era una ley de Dios. Nuevamente, uno puede decir: pero qué injusto, ¿por qué Dios está prohibiendo esto? ¿Por qué pasa esto? Nos dice en el segundo versículo, donde dice: porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por lo contrario, contrataron a Balaam, un profeta malo, una persona mala, para que los maldijera. Era un hechicero, un loco. Aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Me encanta esa parte. Los enemigos habían intentado destruir a Israel. Los moabitas, los amonitas habían intentado destruir a Israel. Destruirlos en su momento más débil, en el lugar donde estaban en el desierto, con hambre, con sed. Y decidieron maldecirlos, decidieron hacerles daños. Pero Dios convirtió la maldición en bendición. Si estás interesado en esta historia, está en Números 22 al 24, capítulo 22 al 24, si la quieres leer para tu estudio personal. Pero entonces vemos que hay consecuencias del pecado y que de esa manera en Deuteronomio 23 está la ley que no se deben admitir estas personas, estos amonitas o moabitas. Y mira lo que hacen en versículo 3. Versículo 3 dice: y cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a los que tenían ascendencia o descendencia extranjera. Hermanos, ellos aplicaron inmediatamente lo que decía la palabra. Qué bonito es eso. No se les tocó rogar, no se les tocó convencer, sino dijeron: eso es lo que dice el Señor, eso es lo que vamos a hacer. La obediencia debe ser pronta y total, hermanos. Recuerden lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, donde dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Hermanos, es pecado saber lo que se debe hacer
y aún sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Eso es pecado. Entonces vemos esta montaña rusa espiritual que está el pueblo de Israel, donde empezamos estos primeros versículos, empezamos bien, ¿cierto? Pero no es como empezamos, sino como terminamos, porque mira lo que pasa despuesito. Dice, versículo, antes de esto el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar el depósito del templo de nuestro Dios, y quienes también eran parientes de Tobías, ¿te acuerdas de Tobías? En Nehemías capítulo 4 versículo 3, se nos contó que Tobías era un enemigo declarado de Nehemías, lo quería matar, quería detener la obra, era un enemigo del pueblo, pero aún así tenía parientes o familiares adentro del templo, este tal Eliasib. Y mira lo que dice, pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar las ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios del templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas y a los sacerdotes y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. Este sacerdote Eliasib toma a Tobías, enemigo de Nehemías, ¿cierto? Un enemigo del pueblo, y saca todas las ofrendas de un cuarto y se lo pone para él. Le prepara su propia habitación en el templo. Hermanos, esto es un compromiso grave y una traición a la santidad del templo. ¿Cómo así vas a traer un enemigo del Señor y le vas a preparar un cuarto en tu casa? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, quién estamos dejar entrar a nuestra casa. Esta es una advertencia muy clara. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo dice esto: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, sacaron las ofrendas, sacaron las cosas buenas del templo y pusieron un enemigo en su lugar. Pusieron a este tal Tobías, enemigo de Nehemías, en el lugar de las ofrendas. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo así? ¡Qué locura! ¿Qué se les pasó en la cabeza? Se les metió en la cabeza hacer esto. Versículo 6 nos lo explica muy claramente, donde dice: en esa época yo no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Hermanos, Nehemías había regresado al rey Artajerjes, como sabíamos que tenía que hacerlo. Pero qué triste que el momento que se va Nehemías, vuelven a caer, vuelven a pasar estas cosas malas, vuelven a suceder estas cosas donde realmente estamos traicionando el templo, traicionando a Dios. Es triste, porque se dice, papá se fue y ahora se vuelven locos. Qué triste eso, porque la ausencia de liderazgo facilitó el desorden espiritual. Qué triste que tenemos que tener siempre ese papá encima, como por decir, no nos pueden confiar con estar solos. Pero qué triste eso, porque muestra la integridad del liderazgo no estaba ahí. La integridad del pueblo no estaba ahí. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon, donde dice, el carácter es lo que eres en la oscuridad. La verdadera prueba de santidad no está en la adoración pública, sino en la vida privada. Tú puedes ser alguien el domingo, enfrente de todos. Oh, gloria a Dios, santo, santo, alzando manos, orando, cerrando ojos, adorando al Señor. Pero en el momento donde estás solo o sola, ¿verdaderamente estás honrando a Dios con tu vida? ¿O solo cuando hay gente alrededor? Porque tristemente el pueblo de Israel solo estaba haciendo las cosas correctas
Cuando Nehemías estaba, pero el momento que se fue Nehemías, el momento que se va el gato, salen los ratones a jugar. Qué triste eso, porque Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres responsables, íntegras y maduras, que podamos ser responsables con nuestro propio carácter y decir, Señor, gracias por sanarme, gracias por restaurar mi vida, no solo físicamente, como los muros, sino espiritualmente, como la rededicación y la restauración espiritual que pasó en los últimos capítulos. Pero qué triste cuando dejamos el enemigo entrar, cuando dejamos las puertas abiertas, cuando dejamos de poner atención y de guardar nuestro corazón. Qué triste lo que puede suceder. Pero mira lo que dice el versículo 7 cuando papá regresa, cuando Nehemías regresa, dice, cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib, de la proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Nehemías reacciona con una santa indignación, con un enojo santo y justo, porque debemos entender, hermanos, que el pecado no se puede tratar con indiferencia. Nehemías pudo haber regresado y dicho, pues Tobías no tiene a dónde más quedarse, solo es un cuarto, no es nada tan serio. No es que están dejando a Tobías predicar los domingos o enseñar el sabbat. No era tan serio, ¿cierto? Solo lo están dejando quedarse ahí. Pero hermanos, las cosas de Dios que han sido consagradas para Dios deben ser respetadas y honradas. Y no debemos dejar que el compromiso nos aleje de esas cosas. Debemos mantener todo muy, muy claro. Y me recuerda esto a cuando Jesús vio a la gente que estaba vendiendo al frente del templo. ¿Y sabes qué hizo? Él no dijo, ay, mira tan bonitas esas tiendas que puedo salir del templo y puedo comprar ahí. No, mira lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 13, que es una imagen o un punto de vista del carácter de Dios que muchas personas ignoran hoy en día, que dicen, no, mi Dios es muy calmado, amoroso, Él no le importa si yo peco, Él no le importa si yo vivo mi vida como quiero vivir mi vida. Claramente no han leído este pasaje, donde dice, en ese momento Jesús subió a Jerusalén y en el templo encontró a los comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios, pero también vio a los que cambiaban dinero. Entonces hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo. Les volcó las mesas a los que cambiaban dinero, les esparció las monedas por todo el suelo, y a los que vendían paloma les dijo, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces los discípulos recordaron esta profecía que les decían las Escrituras, el celo por la casa de Dios me consumirá. Increíble que nosotros vemos que Dios vio esto mismo pasando en el templo en su tiempo y tuvo esa santa indignación. Ahora les voy a preguntar, cuando ustedes ven cosas que no son correctas, ¿tienen también esa santa indignación o se quedan callados? Mejor no ofender, mejor no opinar. No, yo no quiero que se pongan bravos conmigo. No, yo no quiero que ellos piensen que yo soy una persona que de pronto es una persona que se cree mejor que todos los demás o que es legalista o que esto y esto. Pero nosotros sabemos que hay un lugar para la santa indignación. Debemos ser muy sabios. Pero lo que yo le pido a Dios es, Dios, rompe mi corazón por lo que rompe el tuyo. Que yo no pueda ver injusticia y solo mirar hacia el otro lado. Que yo no pueda ver a una persona sufriendo o una injusticia e ignorarla porque no aplica a mí, no me molesta a mí, no me tiene nada que ver conmigo. No.
Eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a ser sal y luz en este mundo. Y vemos cómo Nehemías reacciona y saca todas las cosas de este cuarto, saca todas las pertenencias. Y me imagino que es como esa escena donde uno ve algunas veces el vecino tirándole todas las cosas del esposo. Afuera, afuera sale cosas de esa puerta. Y versículo 9 dice, luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas del grano y del incienso. Hermanos, Nehemías no solo limpió el espacio físico, sino que restaura el orden espiritual, por la cual era el uso de este cuarto. Nehemías no solo eliminó lo incorrecto, sino que también restauró la adoración que era adecuada. Hermanos, tenemos que aprender mucho de esto. Nunca des lugar al enemigo en estos espacios sagrados. Debemos guardar la pureza de nuestros corazones. Debemos guardar la pureza de nuestros hogares. Y debemos guardar la pureza de nuestra iglesia también. Si ves algo, di algo. Pero pídele a Dios que te dé sabiduría. Importante eso. Porque el momento que nosotros dejamos y hacemos un compromiso y dejamos que el enemigo tenga su cuartico, hermanos, toda la casa se va a caer. Toda nuestra vida se va a caer. Y te puedo preguntar en esta noche, ¿qué cuarto en tu vida estás dejando Tobías entrar? ¿Qué cuarto en tu vida, qué lugar en tu vida, qué área en tu vida estás dejando el enemigo tener un lugar donde no debería tenerlo? Pídele a Dios que a través de su Espíritu Santo te limpie, te lave y saque esas cosas de Tobías de tu vida, saque esas cosas del enemigo de tu vida, saca todas esas cosas que te ponen carga encima, que te traen culpa y vergüenza, que te alejan del amor de Dios, del Espíritu de Dios. Y pídele a Dios que no solo purifique y limpie el espacio de tu vida, sino que te restaure espiritualmente. Esa es una de las lecciones más hermosas que podemos aprender en estos primeros 9 versículos de Nehemías, pero continuemos. Qué triste que llegó a este estado. También descubrí, versículo 10, que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que deberían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Qué triste es esto, porque si te acuerdas en el capítulo 10, cuando ellos dijeron, prometemos, no abandonaremos la casa de Dios, no abandonaremos la obra de Dios. Fue una promesa que hizo el pueblo junto. ¿Y qué acaban de hacer? Pero yo veo que muy fácilmente, si tú ves que las porciones y las ofrendas que deberían haber sido guardadas en el cuarto donde estaba Tobías, vemos que fue el resultado. Dejaron a Tobías entrar, sacaron las ofrendas, sacaron el vino, sacaron el grano, sacaron el aceite y dejaron de dárselo a los levitas, lo que les correspondía. El orden de la iglesia, el orden del templo se cayó. Y qué triste es eso, porque la negligencia del pueblo llevó al abandono del ministerio. Porque vimos aquí los que estaban encargados de dirigir la alabanza, los que estaban encargados de cantar, los que estaban encargados de hacer esto, dijeron, pues no me están dando de comer aquí, yo tengo que comer. Regresaron a trabajar en los campos. Regresaron a trabajar en los campos. Versículo 11 al 12. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué han descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Versículo 12. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Me encanta esto porque aquí Nehemías confrontó la negligencia, aquí Nehemías confrontó
el error de la gente, porque vemos que la adoración y el cuidado del templo era responsabilidad de toda la comunidad, era responsabilidad de todos. Nehemías confrontó y mostró el error que ellos habían hecho. Y mira lo que dice en versículo 13. Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadot y Padaías, a uno de los levitas como ayudante. De ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Hermanos, aquí Nehemías restablece esta administración, este liderazgo con unas personas confiables, que decían, estos hombres gozaban de una excelente reputación. ¿Y qué importante es eso? Me encanta que Nehemías está usando sabiduría para poner a personas de buena reputación. Me encanta lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, que es un buen consejo para todos nosotros, pero también para mí, que estamos empezando una iglesia, que tenemos una iglesia nueva. Y mira lo que dice: nunca te apresures a nombrar a un líder de la iglesia imponiéndole las manos. No participes en los pecados de otros, mantente puro. Pero dice, nunca te apresures a nombrar a un líder en la iglesia. Muchas veces nosotros nos emocionamos tanto, de pronto llega alguien que sabe tocar guitarra o tiene un don para la alabanza y decimos, este es, gloria a Dios, lo nombramos líder de alabanza. Y tristemente, por lo que no era una persona que conocíamos muy bien, no se gozaban de una excelente reputación, probablemente, empiezan a haber problemas. Por eso debemos ser muy sabios, pero también vemos aquí estos líderes antiguos, las decisiones que tomaron, tristemente empezaron a afectar el pueblo. Definitivamente detuvieron toda la obra en el templo, como si volviéramos al primer capítulo de Nehemías, volvieron a vergüenza. Y mira lo que dice. Versículo 14, donde Nehemías ora a Dios y le dice, recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. A lo largo de este capítulo, Nehemías ora repetidamente, confiando el trabajo de sus manos a Dios, diciéndole, Señor, mira lo que yo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo por ti. Hermanos, lo que podemos aprender de este primer punto, de nuestro primer punto, donde es proteger la casa de Dios, donde nosotros aprendemos de guardar las cosas de Dios como cosas santas. Sabemos que descuidar la casa de Dios debilita, creo que se dice, debilita la vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios, la casa del Señor, eso debilita nuestra vida espiritual. Pero ahora nos lleva a eso nuestro segundo punto. Honra el día del Señor, honra a Dios, ponlo delante de todo. Del versículo 15 al 22, y mira lo que dice el versículo 15 y 16. Y dice, en esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lugares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su hino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos de los hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía y la vendían al pueblo de Judá en el día de descanso
y nada menos en Jerusalén. El pueblo profanaba el sábado trabajando y comerciando, porque vimos aquí que la influencia comercial desplazó la obediencia espiritual. Se les hizo más importante la ganancia que descansar en el Señor y honrar a Dios. A ellos les importaba más ganarse ese dinero, seguir trabajando, en vez de obedecer al Señor. Si te acuerdas, anteriormente habían prometido y jurado ante Dios que iban a guardar el sábado, que iban a guardar el día de descanso, que iban a poner a Dios primero en sus vidas, que su descanso no iba a ser en sus riquezas, sino en Dios, que iban también a celebrar el año jubileo, donde iban a dejar la tierra descansar. Qué triste, que vemos que el amor al dinero reemplazó el amor a Dios y a su ley. Reemplazó su promesa delante de Dios. Y qué triste eso, pero también Pablo nos da la misma advertencia en Timoteo capítulo 6, en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, donde dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, los que hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hermanos, no hay nada mal con tener dinero. No hay nada mal si Dios te ha bendecido con harto dinero. No hay nada mal con eso. Pero lo que pasa es cuando tenemos ambición en nuestro corazón, cuando tenemos un deseo tan profundo de volvernos ricos, eso se vuelve un ídolo. El amor al dinero se vuelve un ídolo y un Dios. Y nosotros no podemos servir a dos maestros. No podemos servir a Dios, amar a Dios y amar al dinero y servir al dinero. No podemos hacerlo. Vamos a terminar causándonos muchas heridas dolorosas, como dice el apóstol Pablo ahí. Pero qué triste que el enfoque de ellos, en vez de obedecer a Dios, de mantener santo el día de Dios, pero más importante, qué triste que tomaron el lugar de Dios en su vida y lo cambiaron por este deseo comercial de querer más dinero. Versículo 19. Vamos a ver lo que papá Nehemías hace. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche. Muchos de ustedes saben, el Sabbat no solo empieza el sábado, sino empieza el viernes en la noche y termina, apenas caiga el sol el viernes, empieza el Sabbat y termina el sábado apenas caiga el sol. Entonces, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso, el sábado en la noche. Envié a alguno de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudieran entrar ninguna mercancía en los días de descanso. Hermanos, aquí Nehemías está estableciendo límites concretos y estrictos, pero al mismo tiempo yo respeto eso. Porque ¿cuántos de nosotros no ponemos límites en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros aún estamos dejando ese cuarto abierto para Tobías, esa puerta abierta para que él entre a nuestras vidas? Y muchas veces nosotros debemos poner límites concretos. Hermanos, si tu celular te hace caer en pecado y estás viendo que no, cosas que no deberías ver, consíguete otro. Consíguete uno de esos viejitos, le decían las flechitas. Consíguete un celular que no tenga Facebook ni Instagram. Consíguete eso. Guarda las puertas de tu corazón, de tu mente, de tus ojos.
si tienes amistades que te están haciendo caer en pecado, alejarte de Dios, pon y establece límites en esas relaciones. Si tienes una novia o un novio y tu relación te está alejando de Dios, si tu relación no es basada en la palabra de Dios, si tu relación no está centrada en la santidad y la pureza, pon límites. Pon límites, pon guardias en las puertas, pon límites en tu vida, pon límites en tu corazón. Ahora tú me puedes preguntar, Chachi, pero ¿cómo puedo poner límites en mi vida? Si pasan cosas que yo ni siquiera estoy preparado para estas cosas, ¿cierto? Enemigos y ataques pueden venir a nuestra vida en cualquier momento. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Me preguntas, ¿cómo puedo poner límites y guardias en mi vida? Ponte la armadura de Dios. Esos son límites, esos son guardias, esos son barreras contra los ataques del enemigo. Busca al Señor en las mañanas. Busca al Señor antes de dormir. Pon esos límites en tu vida. Puede ser que esos límites no sean agradables. Puede ser que esos límites pueden ser un poco extremos, como que vamos a cerrar las puertas. Pero si debemos hacer eso, pon esos límites. Pon esos límites en tu hogar. ¿Qué es lo que estás dejando que tus hijos o hijas o tu familia vea? ¿Qué son las cosas que están entrando a nuestro hogar? Pon esos límites concretos. Mira lo que dice versículo 20. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces, pero yo les hablé duramente diciendo, ¿qué pretenden acampar aquí afuera de alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día del descanso. Hermanos, esto se llama control externo para evitar tentación interna. Si controlamos lo externo, podemos guardar lo interno. Me encanta eso. Porque había gente alrededor de la muralla, cerraron las puertas, pues nos vamos a quedar aquí, pongan sus carpas y nos quedamos aquí. Pero qué bueno que Nehemías salió y les dijo, yo les hablé muy fuerte, le dijo, váyanse de aquí. Eso es poner límites, eso es poner guardias sobre nuestra vida, sobre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones. Debemos de poner límites y usar mucha sabiduría. Y muchas veces puede ser percibido como extremo. Puede ser percibido como, mi papá es tan aburridor, él no me deja ver nada, él no me deja hacer nada. O mira, mi mamá no me deja entrar nada a la casa, esto y esto. Nuevamente les recuerdo lo que Josué dijo en Josué 24, versículo 15, donde él dijo, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. ¿Acaso preferían a los dioses de sus antepasados que sirvieron al otro lado del Éufrates del río? ¿O prefieren a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Debemos ser personas fuertes, con caracteres fuertes y maduros, y poder estar parados firmes y decir, yo y mi familia vamos a servir al Señor. Nehemías dijo, cierren esas puertas. Hermanos, si tú tienes que cerrar alguna puerta en esta noche, háganlo. Pídele a Dios que te dé las fuerzas. Si tienes que terminar con una relación, hágalo. Pídele al Señor que te dé las fuerzas. Porque es más importante nuestra pureza, nuestra integridad y la condición de nuestro corazón que lo que está afuera. Eso no importa. Versículo 22 dice, luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día del descanso. Me recuerda también esta buena, la oración, recuerda también esta buena obra. Oh Dios, ten compasión
de mí conforme de tu grande e inagotable amor. Hermanos, vemos aquí que guardar tiempo con Dios no es opcional, es esencial. Nosotros podemos decir, pues no voy a ir a la iglesia, no voy a leer, no voy a hacer esto. Y empiezas a dejar esas puertas abiertas de tu vida, empiezas a dejar ese cuarto abierto para Tobías. Tristemente, así empieza a degradar la vida. Tristemente, así empieza a caer nuestra vida espiritual. Ahora vemos aquí nuestro tercer y último punto, que es protege a la próxima generación. Qué importante es proteger el futuro, proteger a los niños, proteger a nuestras familias. Versículo 23 dice: por el mismo tiempo me di cuenta que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Qué triste esto, que los hijos ni siquiera podían hablar la lengua de Judá. ¿Qué significa esto? Que cuando se leía la ley, cuando se leía la palabra de Dios, los niños no entendían. La identidad generacional se estaba perdiendo. ¿Cómo puede ser un pueblo santo, un pueblo apartado, si ni siquiera pueden entender la ley, si ni siquiera pueden entender lo que se les predica? Versículo 25 es fuerte. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos, les arranqué el cabello, les hice jurar por el nombre de Dios que no permitieran que sus hijos y sus hijas se casaran con gente pagana de la región. Nehemías actuó con fuerza extrema para proteger la identidad del pueblo. Yo creo que Nehemías vio el peligro que nuevamente estaba viendo este pueblo. Las murallas fueron restauradas, las vidas fueron restauradas, compromisos fueron hechos. Si te acuerdas, juraron ante Dios, hicieron un compromiso y una promesa ante Dios que no se iban a casar con mujeres extranjeras, que no iban a tener familias extranjeras. Ahora, en nuestro tiempo nosotros podemos decir, wow, pero qué cosa tan fea, pues el racismo, ¿por qué Nehemías está siendo racista? Tienes que entender que en este tiempo Dios había dicho en su ley que su pueblo debería ser apartado y santo. Esa fue la voluntad de Dios, esa fue la ley de Dios. Y ellos mismos comprometieron a vivir bajo esa ley. Ellos mismos comprometieron a no dejarse contaminar con las religiones paganas, con las creencias paganas. Y da un perfecto ejemplo aquí sobre el rey Salomón. Se consideraba como el hombre más sabio de todo el mundo. Y mira lo que dice. Versículo 26, ¿acaso no fue exactamente eso lo que llevó al rey Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que se pudiera comparar con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Les recordó que incluso Salomón, el hombre más sabio, cayó por casarse con mujeres extranjeras. Aquí se enfatiza la gravedad del compromiso familiar. Nosotros como papás, nosotros como padres, somos llamados a ser líderes en nuestro hogar. Me encanta lo que John Piper dice, donde dice, los padres son los pastores de sus hogares. Si no protegemos la pureza de nuestra familia, hemos abandonado nuestro primer rebaño. Hemos abandonado la primera responsabilidad que nos ha dado Dios. Debemos proteger la pureza de nuestra familia, la pureza de nuestro hogar. Como hombres y mujeres de Dios, Dios nos ha llamado a proteger a nuestros hijos, a proteger a nuestra familia.
Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, nuevamente Eliasib, el sacerdote que había dejado el cuarto para Tobías, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? No solo Tobías, sino el hijo de Eliasib se casó con Sanbalat, otro enemigo que vemos en capítulo 4, otro enemigo, y una persona que quería matar a Nehemías, por lo cual expulsé de mi presencia. Nehemías mantuvo la pureza del liderazgo espiritual. Como líderes deberían ser ejemplo, no piedra de tropiezo. Y qué triste eso, el mismo hijo del sumo sacerdote. Y chistoso que podemos ver que los hijos de pastores aquí estaban causando problemas incluso en el Antiguo Testamento, porque el mismo hijo del sumo sacerdote se casó con la hija de Sanbalat. Pero qué triste eso, que como líderes deberían ser el ejemplo, ¿cómo no el resto de la gente va a seguir este mal ejemplo? Claro que sí. Y qué triste eso, que Dios ha llamado a hombres a ser ejemplo en liderazgo, a pastores, a liderazgo, y son los que han tristemente hecho que tanta gente se vaya de la iglesia, que tanta gente caiga y diga, no, pues mire ese pastor, mire lo que él hizo, mire esto, ¿cómo no? Este es un hombre de Dios, ¿qué tal? Qué triste, que han avergonzado a Dios de esa manera, le han fallado a Dios de esa manera. Versículo 29, recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio, han acabado con este compromiso, con esta promesa, y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Versículo 30, así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome que cada uno supiera lo que tenía que hacer. Hermanos, esta era restauración completa del orden sacerdotal y levítico. Versículo 31, nuestro último versículo, dice, también me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha a los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Hermanos, aquí vemos que la reforma espiritual requiere vigilancia constante. El liderazgo piadoso debe actuar con firmeza ante el pecado. La obediencia al día de reposo, la pureza en las familias y el apoyo al templo son pilares esenciales. El acuérdate de mí de Nehemías refleja en su corazón que buscaba agradar a Dios por encima de todo. Mis queridos hermanos, ya que hemos terminado este capítulo, terminamos el libro de Nehemías. Pero nuevamente les recuerdo que el libro de Nehemías no es solo una historia de reconstrucción de muros. Es un llamado a reconstruir nuestras vidas, a reconstruir nuestras familias, nuestras iglesias, pero más importante, a reconstruir nuestra relación con Dios. Nehemías nos enseña que no basta con empezar bien, hay que terminar bien. La obra de Dios siempre va a enfrentar oposición, pero la oración, la perseverancia y el liderazgo fiel prevalecen. Los muros físicos se levantan en semanas, hermanos, pero los muros espirituales requieren vigilancia constante. La verdadera restauración no solo es externa, sino interna. Es la restauración del corazón, de nuestra vida. Nehemías fue un hombre que oró, que planeó, que trabajó, que lideró con valentía. Se preocupó por la pureza del pueblo, por el respeto al día del Señor, por la integridad del pueblo y por la santidad de las familias. Su vida nos desafía en 4 formas. Primero, nos desafía en ser personas de oración antes de acción.
Si te acuerdas, él siempre oró antes de actuar. También nos desafía a cuidar nuestro corazón como un muro espiritual. Tercero, nos desafía a proteger a nuestras familias de influencias mundanas o del mundo. Y cuarto, nos desafía a defender lo sagrado con celo, aunque eso implique confrontar el pecado. Nehemías no solo restauró muros, restauró prioridades. ¿Estamos vigilando las puertas de nuestras vidas, de nuestra familia, o hemos bajado la guardia? ¿Estamos protegiendo la santidad de nuestros hogares, o hemos dejado entrar a Tobías y ya tiene cuarto en nuestra casa? ¿Estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón o solo de apariencia? Y cuarto, ¿estamos construyendo un legado espiritual para las próximas generaciones? Hermanos, espero que este estudio a través del libro de Nehemías haya sido de gran bendición para ustedes y que puedan tomar estas preguntas y puedan sentarse y puedan pensarlo por un tiempo, puedan meditar sobre ellas y pedirle al Señor que te dé las fuerzas de seguir adelante, de restaurar no solo lo exterior, porque muchas veces nos preocupamos tanto de lo exterior, que se vea bonito, que se lea limpio, pero lo que está dentro está desordenado y podrido. Pídele a Dios que restaure tu corazón, que restaure esa relación. Él lo puede hacer. No te olvides que tenemos un Dios de milagros, un Dios de lo imposible. Muchos pensaban que era imposible que estos pobres judíos iban a reconstruir y restaurar estos muros. Pero mira lo que Dios pudo hacer. Dios es un Dios de milagro. No te rindas, sigue adelante, porque sabemos que el que fue fiel de comenzar esta obra es fiel de terminarla. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor, por estas lecciones prácticas que hemos aprendido a través del libro de Nehemías, Señor. Espero que este libro, Señor, que esta palabra haya sido de bendición, Señor, para tu pueblo, para aquellos que estén escuchando, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y misericordia y por tu ayuda cada día, Señor. La necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar, Señor, a poner esos límites, Señor, esos guardias, Señor, en nuestras vidas, a ponernos esa armadura, Señor, para resistir los ataques, para resistir la tentación, para resistir la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino solo en tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a ser más como tú, Señor. Más como tú, Señor. Te amamos, Padre, te alabamos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Queridos hermanos, espero que tengan una feliz resto de semana, una feliz noche, que Dios los guarde y los bendiga. Chao, hermanos.